Padre bendito, Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, esta clase tan maravillosa, Señor, de heroínas, Señor, en las cuales, Señor, vamos a conocer una más de tantas las que tú tienes. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por esta noche tan especial, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y dale sabiduría a nuestro hermano Nelson, Señor, oh Dios, para que esa sabiduría también llegue a todos nosotros y podamos también nosotros transferírsela a aquellos que la necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, pues hoy vamos a estudiar. Igual, hay muchas mujeres en la Biblia de las que no tenemos el nombre, pero igual son heroínas y podemos aprender muchísimo, muchísimo de su fe. Entonces, hoy vamos a estudiar Mateo 15 del 21 al 28. Son pocos versículos, pero vamos a ver la historia de una mujer que igual sorprendió a Jesús. Entonces vamos a leer ahí en el material. Dice, hoy estudiaremos una mujer de quien no sabemos su nombre, pero sí sabemos que tenía una gran determinación y perseverancia. En el siguiente texto marca las referencias a la mujer cananea y contesta las preguntas a continuación. Entonces vamos a abrir sus Biblias, ahí en sus materiales ya está, Mateo 15 del 21 al 28. Y permítame, voy a poner la presentación. Ahí estamos. Ok, vamos leyendo y vamos leyendo con intención y vamos a ir marcando las referencias a la mujer. Ahorita vamos a ver quién era la mujer y todo respecto a ella. Versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, volvamos a leer versículo 22, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, ahí me faltó clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, bueno, ahí marcamos, ten misericordia de mí, y mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Marcamos le. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Eso fue lo que le dijeron sus discípulos. Versículo 24. Bueno, marcamos, Hermano, da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahí marcamos, ella vino, se postró, diciendo, y socórreme. Versículo 26. Respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, ahí en el 26 no marcamos nada. En el 27 marcamos, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ok? Aquí tenemos la marcación y esto es toda la información que aparece referente a la mujer. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Dice, ¿de dónde era esta mujer? ¿De dónde era esta mujer? Era cananea, ¿no? Era cananea, correcto, sí. Ahí ¿de qué versículo sacó la información, hermano? 22. Le digo, sí, Ajá. exactamente. En el versículo 22 dice, y ahí dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. De la región era de Tiro y de Sidón. Ahí es donde Jesús estaba llegando en ese momento, a Tiro y a Sidón. Entonces ahí tenemos que la mujer era cananea, pero vamos a ampliar un poquito más y ahí en sus materiales les puse un versículo, Marcos 7:26. ¿Alguien me ayuda a leer este texto, por favor? Marcos 7:26. Amén. Adelante. ¿Me ayudas a leer todo el párrafo de la historia de la mujer, por favor? Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sigo, hermano. Adelante, hasta el 30, porfa. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ok. Ahí ya tenemos más información. Muchas gracias, hermano. Ya tenemos más información. Es la misma historia relatada en otro evangelio. Entonces, ahora, ¿de dónde nos dice que era la mujer? Dice Ahí que tenemos era en el griega. 26, nos dice que era griega y además de ser griega, Sirofenicia. era sirofenicia, exactamente. Entonces, sabemos que era cananea, griega y sirofenicia. Ahora, esta información va a ser relevante para que podamos entender algunas cosas un poquito más adelante. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que le llamó así Jesús, así a Jesús en el versículo 22? Aquí tenemos otra vez, vamos a leer Mateo 15:22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, ¿cómo le llama ella a Jesús? Hijo de David. Ajá. Antes le llama una palabra. Las dos son relevantes. Pero primero le dice Señor. Señor, Y luego le dice Hijo de David. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ella le dice eso a Jesús? Bueno, no sé, hermano. Yo, bueno, lo que hice fue que me volví los versículos atrás, ¿verdad? Bueno, no, tal vez no tenga relación, por ahí me corrí cualquier cosa. O sea, supuestamente ya ella conocía los milagros que había hecho Jesús anteriormente. Ahí atrás está Mateo 14:34, donde decía que él había estado en Genezaret
Ajá. Y los enfermos que le habían tocado el manto y habían tenido fe, habían sido sanos. Entonces tal vez como que ella ya tenía pues conocimiento tal vez de lo que era el Señor y ya ella había creído y por decirle Señor como que le está diciendo, o sea, como que ya ella había recibido, o sea, conocida de Dios, de Jesús. Ujú. Ok, ¿alguien más? Está bien, o sea, les hago otra pregunta. Lo que le dijo la mujer cananea a Jesús, como le llamó Señor e Hijo de David, ¿es correcto, sí o no? Pues Sí, sí, es correcto. Ok, adelante, hermana Blanca. sí, porque el momento que está diciéndole Señor, o sea, Dios, ya en aquel momento Yahvé, hijo de David, está ya la profecía. Lo que yo sé de esta señora, que fue muy fuerte, porque ahora sí a mí se me hizo muy fuerte la contestación de Jesús de lo Ujú. de los perritos. Sí, ahorita vamos a llegar a eso, hermana. Bueno, entonces yo siento que ella quiso reafirmar que era Yahvé, que era el Señor, el Todopoderoso, ¿no? Ujú. Bueno, no sé. Sí, 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 No, la correcto, verdad, mire correcto, usted, hermana. Sí, está muy bien. Y sí, todo lo que dijo está bien. ¿Alguien más iba a participar? Creo que mi hermana Evi. sí, hermano, yo, pues la mujer ya había escuchado, me imagino, del Señor Jesús, de todo lo que andaba haciendo, que era el Señor, que era Jesús, era Dios mismo. Entonces ella ya tenía conocimiento de un antes, ¿sí? Por eso Ujú. fue su fe muy grande, fue creciendo y por eso se postró, hermano. Es lo que debemos de hacer cuando nosotros oramos, postrarnos, reconocer el señorío del Señor de señores. Yo siento que, bueno, eso pienso yo, hermano, Sí, corríjame. no, totalmente bien, hermana, totalmente bien. Y sí, me parece muy correcto lo que dice mi hermana Evi, y es algo que lamentablemente no muchos hacemos. Y es una pregunta, les hago una pregunta, tal vez no para que me la contesten, sino para que reflexionen. ¿Cuántas veces ustedes se han postrado literalmente a orar y a pedirle a Dios por algo? Muy pocas veces, hermano, yo en lo personal, solamente cuando estoy, ay, qué pena me da, pero es la verdad, hermano, Dios lo sabe. Cuando tengo un problema muy grande, ya sea de salud, de lo que Ujú, sea, hermano. Ujú. Es cuando, y luego a veces no aguanto estar de rodillas, hermano. Ya ujú. me duelen y me tengo que incorporar porque ya no aguanto, sí, sí. Y cuando que de veras debemos de postrarnos totalmente y el Señor es de lo que Él ve nuestro corazón en ese momento, cuánto le estamos adorando, de qué forma le estamos pidiendo con todo nuestro corazón. Eso pienso, hermano. Sí, y eso es algo que no debemos de esperar a que alguien esté muy grave de salud, a que alguien ya sea de Ujú. vida o muerte, a que alguien haya tenido algún problema, sino que debe de ser algo que constantemente nosotros debemos de hacer. Adelante, mi hermana Sandra. Sí, hermano, fíjese que en mi caso, pues tengo ratos que no me hinco, pero todos los días hago mi tiempo de oración con Dios y Dios sabe que lo hago a conciencia cuando estoy pidiéndole por las almas que voy a ganar el día que voy a hacer el ministerio, por la salud de mi hija, por que la lleve con bien al trabajo, porque me vaya bien a mí en el negocio, por la salud que tengo, total. Dios sabe que le clamo a Él con una gran fe, sin necesidad de hincarme, porque tengo el problema que no me puedo hincar, no me logro levantar, hermano. Me Sí. cuesta mucho, Ujú. entonces Ujú, ahí siento yo que sí podemos decir, porque si no, pues vamos a decirte que no, que nunca me postro al Señor, ujú. porque tengo años de que no me hinco, pero es por eso.
Ujú. Sí, y eso es algo que también es relevante decir. Muchas Ujú, veces, imagínense, hay como mi hermana, hay personas que ya no se pueden hincar. Alguien que tuvo un problema de la rodilla, alguien que está recién operado de la rodilla, no se puede hincar, mejor dicho, no se debe de hincar. ujú. Entonces, eh, lo que importa mucho es la convicción con la que lo hace. Y sí, Eh, se puede postrar, pero lo mejor sería postrarse. Ahora, no vayamos a decir que si uno no se postra, Dios no va a ver que no estamos dando nuestro máximo, digámoslo así, porque Dios nos va a escuchar y Dios conoce nuestro corazón. Y aunque nosotros físicamente no nos podamos sí, postrar, Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros, ujú, que con nuestras intenciones y todo, nosotros estamos quebrantados, estamos postrados ante Él, aunque tal vez físicamente no lo ujú, podamos hacer, pero nosotros estamos ujú, rindiéndonos a plenitud ante Dios, muchas veces sin necesidad de hincarnos, digámoslo así. Ahora, si lo podemos ujú. hacer, es mucho mejor. Y yo digo, muchas de las cosas que nosotros hacemos no son para Dios, sino son para nosotros. Si yo físicamente me postro ante Dios, me hinco y le hago una reverencia a Dios, yo estoy expresando más, ¿cómo podría decir? Estoy poniendo mayor interés de mi parte hacia Dios en la oración. Entonces, si es como bonito, se siente bien, se siente como que uno se rinde totalmente ante Dios. Ahora, si no se puede hacer, no hay ningún problema. Dios no te va a escuchar más o te va a escuchar menos porque estés postrado. Eso sí hay que dejarlo bien claro porque uno puede orar en cualquier lugar Hermano Nelson, y en cualquier momento. Adelante, mi hermana Evi y después mi hermana Sandra Alas. me corrige, por favor. También postrarse, como dijo la hermanita ahorita que compartió, es postrarse también con el corazón, como lo acaba también de afirmar usted, ¿no? Esa Sí. también es una forma de postrarse con el corazón, porque decía usted que también el Señor nos conoce, conoce nuestro corazón. Ajá. Entonces es una Ujú. otra, sería otra como otra forma de postrarnos ante el Señor con todo nuestro corazón, abrimos nuestro corazón ante Dios y es otra Sí. forma. Ujú, Sí, correcto. Uno abre el corazón y se postra espiritualmente, digámoslo así, sí, aunque no se pueda postrar de físicamente. rodillas. Ujú. Ujú. Adelante, mi hermana Sandra. Fíjese, Hermano, fíjese, pastor, que en mi caso yo he vivido dos experiencias completamente opuestas. Una hermana que es la que me llevó a la iglesia Miramonte, estuvo trabajando un tiempo conmigo y me dice, Sandrita, me dijo, yo veo que vos sí dependés del Señor, me dice, es que por fe vendés, me dice, y decime quién está seguro, le digo yo, de que te tienen que comprar tus productos, le digo, nadie, le digo, todos dependemos de Dios, solo que tenemos que sabernos rendir a Él, le dije yo a ella. Entonces eso me impacta porque ella es una mujer que yo la he tenido siempre como una persona que sí le cree al Señor, ¿verdad? Y que me venga a decir eso, que yo estoy, que ella ve que yo confío plenamente, bueno, hasta mi líder me ha dicho eso a mí, es que usted sí que de Gracias a verdad me Dios. dice, depende del Señor, me dice. Y es que, hermana, ¿y cómo voy a hacer? Tengo 12 años de ser viuda, hermana. Ujú. He tenido que salir adelante. ¿Y para dónde? Pues, bueno, y la otra es que fíjese que tuve una empleada hace unos meses atrás, que fíjese que ella era hermana que decía que vivía por la fe. Y entonces llegó a trabajar, ¿verdad? A mi negocio. Yo le ofrecí trabajar porque estaba aquí de inclina de mi casa.
Pero lo que le quiero decir que me dice, andaba todo el tiempo con su mantelina, hermano, aquello con una gran faldota, aquello de que, para que vean que soy cristiana y que no me falten el respeto, ¿verdad? Bueno, y me pedía permiso para irse a hincar, porque ella se hincaba 2, 3 veces. Eso yo siento que eso es, disque postrarse al Señor, pero para que la gente lo vea que lo hace. Pero ¿qué sucedía? Viene un día y me dice, mire, me da permiso de ir al centro a comprar no sé qué repuesto para la guitarra. Vaya, está bien, le dije yo. Solo me voy a ir a cambiar, me dijo. Vaya, le dije yo. Cuando regresó, hermano, con una faldita bien topadita, bien chiquitita, con una blusita bien topadita, nada de mantelín. Y yo le digo, huela vos y que sos otra. Le dije, ¿y qué pasó? Para ir al centro te cambiás y para estar aquí trabajando andás como quien dice, no me hablen. Me dijo. ¿Va a creer entonces eso? ¿Qué es postrarse ahí, hermano? Dígame usted, ¿quién hace mejor las cosas ahí? ¿La que mantiene una sola cara y tiene una relación íntima con Dios? ¿O la que aparenta tener una relación con Dios y que nadie me hable? Sí, bueno, ahí totalmente lo que importa es la actitud del corazón. O sea, todas las, como oremos hincado, de pie, de cabeza, sentado, acostado, como quieran, Dios nos va a oír igual. Entonces, la actitud que nosotros tengamos hacia Dios es la reverencia que nosotros debemos de tener. O sea, ahora nosotros podemos estar postrados, podemos estar espiritualmente postrados, así como haciendo reverencia y todo. Y ese es un punto que les quería comentar. Hincarse, no solamente hincarse es postrarse, porque uno también se puede primero hincar y después extender, sentarse casi que sobre los pies. Entonces, y haciendo como una reverencia, eso también es postrarse. También cuenta como postrarse, así como se les hace a algunos reyes y todo, con mostrar. Lo importante es expresar esa reverencia. Si nosotros expresamos esa reverencia a Dios, ya sea hincados, postrados, sentados, como sea, va a contar. Y la posición en la que estemos, pienso que más afecta mi punto, es una forma de expresarlo, digamos así. Y aquí tenemos a esta mujer que ella llegó y se postró ante Dios. ¿Y cuál era la petición que ella llevaba? De su hija. De su hija, exactamente. Que Esa le era, sanara a su hija. exactamente, que sanara a su hija. Y el problema era un problema que no solamente agobiaba a la hija, sino que como toda mamá, ella estaba súper preocupada por su hija y no había podido ella hacer nada y era un asunto espiritual, entonces los doctores no podían hacer nada y era un asunto espiritual fuerte, me imagino. Demonio. Entonces, sí, hermano Roberto. No, un demonio que atormente Sí, no solo a la persona, sino a medio mundo. sí, sí, cuando, no sé si les ha tocado, pero se siente bien feo estar cuando uno ya sabe que hay un endemoniado ahí, todo el ambiente se pone horrible y se pone, uno no, de verdad uno no quiere estar ahí. Entonces, es un poco feo y quién sabe cuánto tiempo tenía la hija y la mamá, la mamá Sirofenicia, peleando contra este demonio. Entonces, volvamos a la pregunta original. Ella le dice Señor y luego le dice Hijo de David. Y relacionamos esto con la primer pregunta de dónde era ella. Y lo voy a relacionar con el siguiente paso que voy a dar, que va a ser lo que me estaba diciendo mi hermana Blanca, que es la respuesta de Jesús. Eso es otro tema a analizar, la respuesta de Jesús. ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué tenía esta mujer, en base de donde ella era, decirle Señor?
e hijo de David, a Jesús. Entonces ahí es donde ya comenzamos a asociar de dónde era ella y por qué ella sorprende que le diga Señor, hijo de David, y al mismo tiempo por qué Jesús le responde así. Entonces, primero, ella sabemos que era cananea. ¿Qué más sabemos de su origen? Era cananea y ya Cananea, en fenicia y griega. Era griega y sirofenicia, exactamente. Entonces, ella obviamente no era judía. Entonces, al llamarle hijo de David, estaba haciendo referencia al linaje judío de Jesús, al linaje real de Jesús. Y al llamarle Señor, ella estaba ubicándose en posición a él. Entonces ella estaba diciendo, tú, Jesús, eres mi Señor. Entonces ella se identificó como creyente en el Mesías, en el Jesús que ahora nosotros le podemos decir Señor. Y nosotros estamos en la misma posición que ella. Porque, bueno, a menos que haya algún judío aquí, ¿verdad? Pero nosotros que no somos judíos, apelamos a la gran misericordia de Dios y ahora sabemos de que no solo vino a los judíos, que ¿qué hicieron los judíos cuando él vino? Lo rechazaron. Lo rechazaron, exactamente. Entonces ellos lo rechazan y ahora él amplía, no amplió porque no cambió nada. Él venía para todos, pero específicamente vino a los judíos y no le recibieron. Entonces él amplió esa visión, digámoslo así. Entonces, ahora nosotros, como esta mujer, somos salvos por su gran misericordia. Y ahora nosotros, como esta mujer, le podemos decir Señor a él, porque nosotros nos estamos ubicando abajo de él. Si él es nuestro Señor, ¿qué posición tenemos nosotros? Igual que de la mujer sirofenicia, hermano, Ajá. nos podemos comparar como perrillos y eso no quiere decir que por decir perro es despectivo, sino a dónde estamos situados nosotros. Gentiles. Nosotros somos gentiles. Bueno, Gentiles, sí, pero somos gentiles, sí. porque los perritos eran los cananeos, eran brujos. Ajá. Sí, ahí vamos a ir detallando un poco más las cosas. Pero sí, yo me estoy haciendo referencia de que yo diciéndole Señor a Jesús, yo me estoy poniendo en una posición de siervo, porque le estoy llamando y le estoy diciendo que Él es mi Señor. Entonces, diciéndole Señor, yo me estoy poniendo en la posición de siervo. Y en esa posición de sierva, igualmente se puso esta mujer. Adelante, mi hermano Simón. Ok, no, era para comentar algo. Recordemos que estamos hablando de una mujer cananea, o sea, la mujer cananea tenía todo impedimento, no se llevaba con los judíos. Y en ese caso, cuando Jesús le dice que primero son se está refiriendo a los judíos, o sea, que el caso de ella era una cananea que pertenecía al grupo gentil. No podía, o sea, la primera acción era para convertir a los judíos, traer la palabra a los judíos. En ese caso, claro, ahí había un propósito. Después vamos a ver más adelante cuál era el propósito que había ahí, porque el propósito que había ahí era precisamente porque ya al demostrarle a los apóstoles, a los discípulos que está obrando en una cananea, eso va a ser sombra y figura lo que va a seguir después de que Jesús se va en su ascensión, pues.
Lo que quería decir es que el caso de los perrillos, claro, la palabra perro era utilizada para los cananeos, pero la forma como lo dijo Jesús, eso es muy importante considerarlo, la forma como lo dijo, y ella lo dijo en un tono diminutivo, no dijo perro, sino perrillo, simplemente, y la cananea aceptó, sabía que lo estaba diciendo no con ánimo de ofensa, ni con ánimo de, simplemente con el ánimo de saber, de conocer de que estaban en un segundo plano y tenía que esperar en función de lo que sabía ella por ser gentil. Después viene lo otro cuando ella ve ya la entrega, cuando ve su súplica, cuando ve la insistencia de su fe, es cuando él obra con relación a ella. Amén. Gracias, mi hermano. Y sí, totalmente de acuerdo. Sí, hermano, porque... Mi pregunta, bueno, ¿alguien más iba a hablar? Ah, mi hermana Nidian, adelante. Porque era el término que los judíos aplicaban a los gentiles, el término perrillo. Sí, correcto. Hermano, a mí lo que me gusta es que ella, la respuesta de ella, que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea que también eso, uno es necesitado, ¿verdad? De ese pan. Claro. Sí, y ahí Pan de uno vida. está totalmente mostrando su necesidad. Adelante, ¿alguien más iba a hablar? ¿No? Ahí uno está totalmente, uno sigue siendo, sea gentil, lo que sea, judío, todo. Uno sí, uno necesita de Dios, punto. No hay más para dónde hacerse. Uno, si seas quien seas, necesitas de Jesús, punto. Entonces, aquí la mujer, ya el evangelio, y eso es algo muy interesante, el evangelio ya le había llegado a ella. Y vamos a ver, bueno, más adelante le voy a hacer un comentario de una cosa que me llamó mucho la atención. Adelante, mi hermana Blanca. Bueno, yo aquí veo, no sé, pastor, que ella era tanto su problema, o sea, su desesperación, que se humilló, o sea, ella, porque pues le estaban diciendo, hay dos versiones, unos que eran los gentiles y otros que los de cananeos eran brujos, entonces no sé cuál sea la verdadera. Usted dígame. Entonces, y se humilló a decir, yo los perritos también se comen las migajas. Entonces, yo siento que ella, pues, hizo todo lo posible para que el Señor curara a su hija. Pero ahí sí no entiendo. Los perrillos se les decía a los cananeos porque adoraban a diferentes dioses, o los perrillos se les llamaba a los gentiles. Eso sí, ahí tengo esa duda, pastor. Ok. Yo creo que los perrillos se les llamaba específicamente a los cananeos, pero hace la aplicación es como más grande en este punto. Es así como de, independientemente de que ella sea cananea y que por eso se le llamó perrillos, era más implicado a tú no eres israelita, entonces eres gentil. Y no solamente gentil, sino cananea. Entonces iba un poquito como más allá. No solamente no era, por ejemplo, los judíos son a los que vino Jesús. Los gentiles, a nosotros no vino Jesús primero directamente. Y luego están los que están ya pero todavía no, digámoslo así, ni suma ni resta ser gentil para los judíos. Bueno, resta un poco, pero luego siguen los cananeos, que son politeístas. Entonces, ellos, por ser politeístas, tienen muchos dioses, son totalmente alejados del monoteísmo, más del monoteísmo judío. Entonces, ellos se han dedicado a hacer el dios del fuego, el dios del sol, el dios de no sé qué, ellos tienen múltiples dioses. Entonces, ellos adoran todos esos dioses y eso les resta más, y por eso el término
perrillos. Adelante, mi En- hermana Patricia. Gracias. Pues nada, aquí estaba mirando, escuchando y analizando, anotando. Y es que yo creo que es que Jesús ya había visto el corazón de ella. Más bien todo este juego de palabras que tiene él, que le dice de perrillos y todo eso, creo que era más bien para llamar la atención de los discípulos, porque son ellos quienes los primeros que le dicen, échela de aquí, sáquela, vea cómo nos trae a puro grito. Y él no responde, él no, yo vine nada más que a las ovejas perdidas, pero ya Jesús conocía el corazón de ella, ya Jesús sabía que ella venía suplicándole, que ella venía en posición de que él era el Señor, el amo, que ella su fe era grande, ella quería salvar a su hija y que no hace una madre por una hija, o sea, una hija, un hijo. Creo que ahí es donde está todo, que el Señor quería que vieran que él obraba lo mismo, o sea, llamar la atención sobre eso, que él obraba lo mismo para un perrillo, que el objetivo era para los hijos, pero que podía sanar también a otro cualquiera. Al final siempre dijo, vayan, que todos oigan de mí, todos, y no dijo a unos u otros, él dijo a todos. Sí, y es interesante, y siempre regreso al mismo punto. Jesús era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Hermano, Entonces, ¿qué puede esconderse de Dios? Nada, nada puede esconderse de Dios. Y Jesús ya sabía que iba a pasar esto. Él ya lo tenía todo fríamente calculado. Adelante, mi hermana Mary Castro. A mí me llama mucho la atención, pastor, en este caso, la fe de esta mujer, porque ella sabe que la gran porción de sanidad y de milagros es para los judíos. Sin embargo, ella dice, me conformo con las migajas de esa porción. La fe de ella era tan grande que ella pensaba que con un poquito de la porción de la sanidad, del poder de sanidad que tenía Jesús, con ese poquito de porción, su hija podía sanar. Y eso, la admiro montones por eso. Sí, totalmente. A veces, qué interesante, ¿verdad? A veces uno quisiera que Jesús, así como Jesús, mírame a mí. Y ya que tengo toda la atención de Jesús, ahora sí, Señor, te pido que me ayudes en esto y lo otro y lo otro. Y esta mujer era así como de, con solo las migajas de lo que cae al piso, que cae de la mesa, con eso mi hija va a poder ser libre de este demonio que la atormenta. Es una gran y enorme fe la que ella tenía. No solamente, y bueno, ya voy a plantear este asunto es en el 28, lo vuelvo a leer. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si Dios, en este momento, la mujer estaba pensando por su hija, pero siempre nosotros tenemos que tener alguna petición ante Dios? ¿Y qué pasa si Dios llega ante mí y me dice, hágase contigo como quieres? Y así como de, Señor, no sé qué quiero ahorita. Todos deberíamos de tener una petición a Dios. Todos deberíamos de estar orando, intercediendo, pidiendo algo. Porque eso es algo. Yo era maestro de jóvenes de una iglesia y las primeras veces que yo llegué a esa iglesia, les decía, ok, vamos a orar. Y ya, vamos al tiempo de peticiones. A ver, ¿quiénes tienen peticiones? Y era un grupo como de unos 20 jóvenes.
y nadie tenía peticiones. Y yo le digo, ok, si no hay peticiones, quiere decir una de dos cosas. O tienen toda su vida solucionada y tienen todo perfecto y su vida espiritual está al 1000%, o no saben ni qué pedirle a Dios. Y lo que tuve que aprender yo es enseñarles a ellos que inclusive pedirle a Dios, orarle y rogar por cosas es aprendido también. ¿Por qué? Porque los jóvenes en su mentalidad, ellos necesitan algo, van donde su papá o donde su mamá. Y la mamá le dice, ah, sí, quiero algo, mi mamá me lo soluciona. Quiero algo, mi papá me lo soluciona. Entonces, ellos no habían experimentado la necesidad de pedirle las cosas a Dios. Entonces, yo les dije, miren, si ustedes quieren algo, está bien que vayan con su papá y con su mamá porque siempre hay que comunicarlo, pero pueden ir directamente a Dios y Dios los va a escuchar y Dios va a actuar directamente con ustedes. Entonces, lo de estar orando y pidiéndole a Dios es totalmente aprendido y es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, nos estaba viendo algo, hermano. Ahí cualquier cosa me corrige. Bueno, o era cananea, o era griega, o era firocenicia. Bueno, según Mateo, en el 15:22 dice que era cananea, por ahí, digamos, uno, digamos, como a mí, digamos, a mí pueden decir que yo soy paveño, por ahí yo nací en Barromey, ¿verdad? O sea, tal vez Mateo la conocía ella como cananea, entonces, bueno, es una mujer cananea, porque, bueno, no está diciendo que es la nacionalidad de ella, sino es cananea, o sea, en lo que se refiere a lo que él la conocía. Pero aquí, en lo que estamos viendo aquí en Marcos, ¿cómo se llama? San Marcos, ¿cómo se llama? 7:26, dice, la mujer era griega y firocenicia, pero firofenicia de nación. O sea, aquí está dando la nacionalidad. Dice que la nacionalidad dice Ciro-Fenicia, o sea, era de Siria y también, ¿cómo se llama? De Fenicia. Entonces, o sea, esa es la nacionalidad de ella, ¿verdad? Pero eso que dice que la mujer era griega, en ese tiempo como que le decían o era judío o era griego, y a los griegos, digamos, a los gentiles se le conocían como griegos o algo así. Es lo que es algo como que yo leí, que sí, se le decía griegos porque era gentil, pero sí, la nacionalidad supuestamente sí es de Siria y el Líbano, creo que es, o algo así, no sé, tiene algo así, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ajá, es la zona. Siria y Fenicia, esa es la nacionalidad de ella, que es el versículo 26 lo define. Sí, está bien. Usted es tico, es paveño y es, no sé cómo se le dice, pero es de San José también. Sí, correcto. Es de Chepe. Entonces, usted es tico de San José y de Pavas. Igual la mujer es de Cananea. Bueno, primero sería el área, Griega. sería griega, luego Luego, Fenicia sí, y luego cananea. y cananea, exactamente. Exactamente. Ok, entonces aquí volvamos al punto de, antes de la pregunta, el versículo 23. Entonces, imagínense esta mujer que dice que venía gritando, venía rogándole, venía dando voces, y en el 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense más que la respuesta que les dio luego Jesús, esto se me hace muy difícil y muy duro. Dice, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron. Imagínense, ahora los discípulos le estaban rogando a Jesús, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es así como de, ya me cansó esta señora. Entonces, ahora ya, despídela, dile que se vaya. Y así como de, sí, dile que lo que ella quiera y ya.
pero para que ya no los molestara a ellos. Y hago una referencia cruzada en Marcos 7, 24. Marcos 7, 24, que es la otra historia en el otro evangelio que leyó mi hermano Roberto. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, y ahí comienza. Entonces, vuelvo al punto, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, si él ya sabía de que esta mujer lo iba a ir a buscar. Entonces, si él se hubiera querido esconder, él se hubiera podido esconder. Pero igual la mujer lo encuentra y comienza a dar voces y comienza a insistir, a insistir, a insistir, hasta que llama la atención no solamente de Jesús, sino también de sus discípulos. Y los discípulos ya así como de, ya, yo ya estoy cansado de esta señora, por favor, despídela ya, dile que se vaya. Entonces, otra vez, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué los discípulos no actuaron? ¿Por qué los discípulos no dijeron, ah, Señor, nosotros lo solucionamos, tú no te preocupes? Sino que dijeron, no, Señor, ya, despídela a ella. Entonces, ahí es donde comienza la respuesta de Jesús. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como que Jesús llevaba una visión y ella le insiste. Y ella la respuesta que le da es, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces es como que le estaba diciendo, yo voy a aprovechar de que tú andas por aquí para que me ayudes a curar a mi hija. Y 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sana desde aquella hora. Y aquí en esa última frase hay algo también que me llama mucho la atención. Cuando Jesús sana a alguien, ¿se recuerdan? La clase pasada estudiamos ¿a quién? A ver si lo recuerdan. A la mujer de flujo. A la mujer de flujo, exactamente. Y a ella, ¿qué fue lo que cuando Jesús le dijo, porque poder ha salido de mí? Y luego, ¿qué dijo Jesús? ¿Alguien se recuerda qué fue lo que le dijo a ella? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y después le dijo que sea sana. Pero primero le dice que sea salva. Entonces, y aquí ya tenemos a la señora que era salva. La mamá era salva, entonces por eso, y era la que estaba pidiendo. Entonces aquí en esta sanidad, digámoslo así, fue primero, no le dijo, ah, ve y se salva, porque ya era salva. Ella se estaba poniendo desde que comenzó a poner, desde que le habló, le dijo, Señor, hijo de David. Entonces aquí ella ya se estaba poniendo en la posición de, ya le estaba diciendo Señor, ya se estaba poniendo en la posición de sierva, exactamente. Entonces ya no le dijo Jesús, ve y se salva, porque ya era salva, sino nada más le dijo, y su hija nada más le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y ya así como de dura fue la primera respuesta. Bueno, primero que no le hizo caso. Luego la respuesta muy fuerte de Jesús hacia ella. Y ahora la tercera frase que le dice Jesús es, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Imagínense qué padre ha de haber sido, qué increíble, qué maravilloso ha de haber sido escuchar esa frase de hágase contigo como quieres. Ya es así, tú venías con una petición, entonces ya,
hágase contigo como quieres. Wow, en ese momento ella se ha de haber puesto súper feliz y así como de ya me regreso corriendo a la casa a ver cómo está. Y en el Evangelio de Marcos, ahí sí nos da más información. Ahí en el versículo 30 nos dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, vemos que Jesús respondió a distancia la respuesta de, bueno, esta petición que le había hecho la mamá de esta niña. Y vemos cómo la fe de la mamá obró en la sanidad de su hija. Entonces, en este caso, no tenemos que la fe de una persona haya sido la que obró en ella, sino la fe de otra persona obrando hacia la fe de una tercera persona obrando a través de Dios para interceder por su hija. Entonces, esto me anima a que yo puedo interceder por otras personas. Mi fe es para mí, pero también es una fe que yo puedo compartir con otras personas. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén, muy bonito esto, hermano. Sí, vemos que, bueno, que dice, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, no significa que el Señor no nos responda a las oraciones. Ella dice que clamaba y gritaba desesperadamente. A veces nosotros llegamos y le pedimos a Dios y todo y no recibimos respuesta en el primer momento, ¿verdad? Sí, pero hay que seguir pues orando y seguir. Ella siguió, ella insistió y todo eso. Inclusive no sé si tal vez, bueno, pienso que tal vez en el momento cuando él llegó, él no quería que nadie se diera cuenta de que él estaba ahí. O sea, como que no pudo esconderse, pero él sabía lo que iba a pasar. Eso como que crió más fuerza en la mujer esta, para que la fe creciera más y se desesperara a tal manera que la fe fue tan grande y más bien eso le agradó a Dios. Entonces, pues tenemos que tener paciencia y fe y sabemos de que Dios, aunque el mismo momentico no nos responda, tarde o temprano Él nos va a responder y va a ser para bien. Así es, así es. Los tiempos son de Dios y Él sabe en qué momento nos va a responder. Yo conozco a personas, familias que han tenido una petición por años, de años y años, y lo vuelvo a encontrar después de varios años. ¿Cómo está con esta petición? Ahí seguimos orando. Y yo, ok, hay que seguir orando. Y ya después, oigo que ya Dios les contestó esa petición. Y a veces es por la salvación de alguien, por alguna inversión, la compra de, no sé, casa, varias cosas, que han orado por muchos, muchos años y después Dios da la respuesta. Y es bonito ver cómo nos mantuvimos nosotros perseverando en la oración hasta que fue el tiempo de Dios. Pero como así puede haber, Dios también nos puede decir que no a nuestra petición. Y también esa es una de las respuestas que nos puede dar Dios. Adelante, mi hermano Simón. Ok, como lo estábamos hablando hace rato, o sea, entendemos algo que, o sea, en primer lugar, entendemos que la mujer es una cananea, o sea, no tenía ninguna participación en lo que venía haciendo Jesús. Jesús llegó precisamente a mostrar su evangelio a los judíos. Los cananeos, por decir algo, en este momento los cananeos no estaban dentro de esa misión de Jesús. Ocurre esto y precisamente es porque ahí hay un nuevo propósito de hacerle ver a los judíos, porque recordemos que el Dios Padre había establecido que no había comunión, o sea, había una comida que no podían comer los judíos porque estaba prohibida. Posteriormente, cuando Jesús llega, establece no, que ya eso fue limpio, los alimentos ya son limpios y lo puede comer todo el mundo, pero eso los judíos todavía no lo entendían. Y recordemos cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando
cuando Dios le habla, el Espíritu Santo le habla a Pedro, que le está diciendo que precisamente él está viendo en la visión animales que ellos que consideraban que no era permitido comer, y le dijo, te lo estoy dando yo, y ellos ya estaba escrito en el Evangelio. Y lo que está ocurriendo en este momento era precisamente porque lo que se trataba era que ellos vieran que más allá de la diferencia que había entre los cananeos y los judíos, venía precisamente la inmersión de nosotros. Nosotros fuimos injertados en la promesa precisamente por eso, porque como los judíos no lo aceptaron, vino la oportunidad para nosotros los gentiles para poder participar en esa deidad, en esa salvación, pues, por decirlo así de este modo. Eso por un punto, por una parte. Por otro lado, recordemos también, en este caso específico, la fe de la mujer con relación a la hija funcionó, pero eso no es literal. Eso no siempre es literal. Yo conozco casos, inclusive, eso también va a depender de como lo acaban de decir ustedes, dependiendo de la fe que tú le pongas, del entusiasmo, del esmero, dedicación, la perseverancia. Recordemos, si recordamos la cita de la parábola de la viuda y el juez injusto, recordemos que la viuda le estaba insistiendo ¿a quién? A un juez que era malo, un juez que no respetaba, no temía a Dios, no respetaba al hombre, y la viuda iba a pedir justicia, hasta que llegó un momento que la persona se agotó de tanto molestar, y le dijo, bueno, sí voy a hacer justicia por lo que tú estás pidiendo. Entonces ahí es donde viene la interrogante. Bueno, si esta persona que era mala pudo hacer justicia, ¿cómo no va a hacer justicia a Dios con nosotros en lo que nosotros le pidamos? Lo otro que también que prevalece aquí, para nosotros ahora los gentiles, es la forma como oramos. Porque es que a veces oramos y no sabemos orar, usamos palabras vanas y repetimos. Fíjate que yo tengo una experiencia de una pastora que el esposo estaba en el mundo y ella oró por más de 2 años, pero estaba orando mal y Dios le dio revelación. Después le dijo, porque ella estaba pidiendo para que el esposo viniera, regresara. Le dijo, no, pídeme para que sea mi hijo. Pídeme para que sea mi hijo. Entonces le estaba diciendo que pide para que se convierta. Y después que se convierte es cuando voy a mover la mano para que la persona vuelva a la restauración del matrimonio. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, a raíz de eso, entonces nosotros tenemos que ir conociendo de esto y conociendo en verdad cuál es la oración que necesitamos nosotros plantearle a Jesús para que en verdad pueda responder ante esa petición. Utilizando cita bíblica, el clamor, el corazón contrito y humillado, la forma como dice, la reverencia ante la petición, todo eso funciona de ese modo. Pero yo sí estoy claro de que muchas veces, como lo acabas de decir, eso depende de la voluntad del Señor, el tiempo de Él. Y también va a depender también de, porque hay personas que a veces oramos por alguien, pero ni siquiera la persona con quien estamos orando ni siquiera cree en Dios. Si no cree en Dios, ¿cómo va a creer que de pronto la obra se va a manejar? Y otra cosa, oramos a veces sin conocer la Biblia, sin leer la Biblia, y le estamos orando a alguien que ni siquiera lo conocemos. Eso tampoco funciona. Si yo le voy a orar a Dios, yo tengo que buscarlo en espíritu y verdad, leerlo, saber quién es, cómo se ira, cómo se alegra, cómo lo puedo agradar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y sí, totalmente. Y el otro detalle ahí es que la oración funciona, digámoslo así, en base a las personas que estén incluidas, digámoslo así. Dios quisiera que todos procedieran al arrepentimiento, pero nosotros oramos por otra persona para que acepte a Cristo, pero aquella persona no quiere aceptar a Cristo. Entonces ahí, si una que sería la tercera persona no quiere, ahí está el detalle. Y Dios tiene su tiempo y Dios sabe el por qué, digámoslo así. Su tiempo es perfecto. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos orando, perseverando. Y Dios tiene su tiempo y Dios nos ha dejado al Espíritu Santo, que es nuestro intercesor. Él es como el traductor. Muchas veces nosotros le pedimos cosas, así como nos contó nuestro hermano Simón,
que le pedimos cosas y a veces no es lo más correcto, lo que o de la forma correcta que nosotros estamos pidiendo, pero Dios es el que le trae, el Espíritu Santo es como el intérprete, el que le traduce las cosas a Dios para que Él nos pueda, bueno, Él conoce nuestro corazón y sepa qué es lo que nosotros queremos decir. Adelante, mi hermana Patri. Nada, eso mismo que yo llevo muchos años orando para que Dios abra los corazones de mis hijos, para que ellos vean toda su fuerza, todo su poder, que logren verlo, que logren aceptarlo, pero ellos permanecen ahí. No obstante eso, seguir orando, o sea, yo sigo orando, tengo mucha fe, porque también Dios nos da nos da una frase, un versículo que dice que seré salva yo y mi casa. Y mi casa incluye a mis hijos. O sea que yo sé que ellos van a ser salvos. Hoy, mañana, algún día, ellos lograrán ver eso. Es el tiempo de Dios. Ya llegará el momento en que ellos logren verlo. Entonces, nada, seguir con fe, seguir orando, seguir pidiendo, esperar el tiempo preciso, no perder nunca la esperanza. Amén, así es. Y uno quisiera que Dios Sí. te diera la respuesta ya. Sí, Pero a veces hay muchas cosas que nosotros humanamente no entendemos, pero Dios en su divinidad sabe cuál es el tiempo correcto. exacto. Así Sí, es. y muchas veces Dios tiene que tratar con las personas hasta llevarlas a un punto donde ya en ese momento ya comienza, hay un cambio totalmente de ver las cosas y en ese momento ya invitan a Dios a entrar a su corazón. Exacto, vea, un ejemplo súper reciente. Mi esposo estuvo bien malito y estuvimos orando por él. Él logró sentir eso, logró sentir el poder de la oración, logró ver ahí prácticamente cara a cara a Dios. Sintió que fue él quien lo sacó, quien lo trajo, pero no lo acepta. Sí, yo sé, existe, creo en él, confío en él, pero eso que tú me pides, digo, yo no te tengo que pedir. Tú solamente tienes que sentir que tienes que aceptarlo, solamente. No te pido, no te exijo. Entonces, es como sí, yo sé que sí, pero aún no. Bueno, pues hay que seguir orando. Sí. Hay que seguir orando y Dios, igual, Dios sabe por qué. Exacto. Nosotros siempre queremos que sea ya, pero Dios sabe el por qué y a su tiempo será. Entonces, cuenta con nuestras oraciones y ahí, así como estuvimos orando por su salud, estaremos orando por su salvación también. Bueno, entonces, para ir cerrando ya, ¿qué aprendemos al marcar las referencias a la mujer cananea? ¿Qué aprendemos de esta mujer? ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta mujer? Su fe tan grande, hermano, que tenía para pedirle eso al Señor, la sanación de su hija y que sacara ese demonio. Era una fe muy, muy grande. Y que ella estaba completamente segura de que el Señor podía sanarla. Y veamos el versículo 22 que tenemos aquí en la pantalla. Le dijo, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nada más le planteó el problema. No le dijo, necesito que vayas a mi casa, necesito que le impongas las manos, ven, ayúdame a... No, nada más le planteó el problema y así de grande era su fe, que ella, me imagino, en cuanto a la fe, tenemos algo que un personaje que siempre me llama la atención de la fe es Abraham.
Abraham, yo no sé qué estaba viendo cuando llevó a su hijo a sacrificar. No sé si lo estaba viendo resucitar, no sé si lo estaba viendo que no le podía hacer daño, no sé qué estaba viendo, pero la fe de Abraham en ese momento se estaba imaginando algo, porque él estaba dispuesto a matar a su hijo. No sé si estaba pensando que el Señor lo iba a curar. No sé, no nos dice, por eso no lo sabemos. Pero él estaba seguro de que Dios le iba a hacer de ese hijo una gran nación. Entonces, yo no sé, no me imagino qué estaba pensando Abraham. En el caso de esta mujer, yo lo que podemos ver es que, como le dijo, hágase contigo como quieres. Ella lo que quería era que saliera ese demonio que la estaba atormentando y que no regresara más. Entonces, así, eso era lo que ella quería, eso fue lo que pasó. Literalmente, esa era la fe de ella. Adelante, mi hermana Mary Castro. Hermano, en algún momento yo pienso que todos hemos tenido que pasar por una situación similar a la cananea. ¿Por qué razón? Porque en algún momento de nuestras vidas creo que hemos tenido que postrarnos, bueno, primero clamar al Señor con grito de angustia, con grito de ansiedad, y postrarnos ante Él, arrodillarnos, humillarnos, ya sea por un familiar, ya sea por una enfermedad, ya sea por cualquier situación. Y muchas veces lo que nos falta tal vez es la fe que tiene esta mujer, ¿verdad? Tal vez si tuviéramos la fe que tiene ella, lograríamos más cosas, pienso yo. Sí, definitivamente nosotros tenemos que aumentar nuestra fe. Ese es el objetivo de todo esto que estamos estudiando, es para aprender de estas heroínas de la fe, cosas que ellas hicieron, las respuestas que ellas dieron, lo incisivas que ellas fueron, lo persuasivas que ellas fueron, para nosotros aplicarlo en nuestra vida, porque ese es el objetivo. Nosotros aprendemos no para decir, ya tengo un mayor conocimiento. No, hay que observar, interpretar, pero también hay que aplicar. Todo esto que estamos aprendiendo, debemos de aplicarlo en nuestra vida. Aquí de esta mujer yo aprendo mucha perseverancia, mucha insistencia y la gran fe que tenía ella. Adelante, mi hermano Simón. Ok, esta enseñanza, bueno, deja muchas cosas de reflexión, ¿no? O sea, primero ver, o sea, prácticamente como una especie por decirlo de algún modo, de requisito como para conseguir, fíjate que ella le estaba pidiendo como una especie de migajas, las migajas que le podía dar el Señor. Está hablando de unas migajas, pero simplemente lo que está tratando de establecer esta enseñanza es que nosotros tenemos que tener completamente una comprensión completa de cómo obra el poder del Dios y el amor de Dios, o sea, como tanto el poder como el amor en alguna petición que nosotros hagamos. La insistencia en la oración es importante. Fíjate que ella seguía y los discípulos le decían que molestaba con lo que hablaba, pero ella seguía insistiendo, que es lo que a veces nos pasa a nosotros, que no perseveramos, a lo mejor nos debilitamos, a lo mejor nos desviamos, nos desenfocamos, y eso no debe ocurrir. Como lo dijo la hermana ahorita, hay que seguir en la oración. Yo estoy en la misma situación, yo tengo 2 hijos que son jóvenes y yo estoy orando para que ellos se conviertan. Pero fíjate que a veces me da, o sea, yo también a veces insisto, yo digo, y a veces digo esta cosa, yo, bueno, pues Padre Celestial, si el Saulo de Tarso fue convertido, o sea, pudiste convertirlo, ¿por qué no conviertas a mis hijos? O sea, hago cosas así, pero después me revela la palabra y me dice, bueno, pero si tú tuviste en el mundo 50 años perdido en el mundo, y yo esperé por ti 50 años, ¿por qué no puedes esperar que los hijos que apenas tienen 20 años, apenas están naciendo, 22 años, ¿por qué tanto afán? O sea, la misma palabra te va diciendo el motivo cómo tienes que perseverar en la oración. Tenemos que tener una fe que sea capaz de vencer toda la prueba. Y ahí me gusta mucho la cita bíblica, la de Santiago, la que dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
esa paciencia que nosotros tenemos que tener es la prueba de la fe que nosotros debemos manifestar, crecer, aumentar y ser capaz de permanecer en ella conforme a la palabra y las enseñanzas que nos da el Evangelio. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Y sí, debemos de permanecer constantes en la oración. Y ojo, no nada más en estos casos, en el caso de esta mujer, tenía un grave problema. Pero no debemos de ser constantes en la oración cuando tengamos problemas. Tenemos que ser constantes en la oración todo el tiempo. Todo el tiempo debemos ser constantes en la oración. ¿Alguien más iba a opinar algo? Mi hermana Nidian, tiene su micrófono apagado, hermana. Algo que hay que admirar de esta mujer es que su fe no hubo nada de lo que vivió en ese momento que la debilitó. Estaba segura de que podía recibir también la bendición que ella esperaba. Así es. Muchas veces nosotros hacemos algo y alguien nos critica y dijimos, no, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo sigo haciendo porque me criticaron. Y aquí los discípulos básicamente le dicen, los discípulos terminan rogándole a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, así como de, esta ya nos viene aquí, luego se nos va a juntar mucha gente y se nos va a armar un problema, mejor ya resuélvele su problema y que se vaya ya. Entonces, hasta ellos de mala gana terminaron apoyando aportando a la solución de esta mujer, porque ya hablaron con Jesús y ya Jesús les dice, mira, pues yo vine a los de la casa de Israel y ya tenemos la otra respuesta. Y ya ella fue cuando Jesús le dice, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así como de, espérate, todavía no es el tiempo de los gentiles, todavía no es el tiempo de los gentiles, espérate. Ella le dice, sí, Señor, o sea, todavía le dice sí, sí, Señor, te entiendo y respeto y me someto a lo que tú digas. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ya le sigue insistiendo, le sigue insistiendo. Y así como esta madre está intercediendo por su hija, así nosotros con esa misma insistencia, con esa misma perseverancia, con ese mismo, sin importarle lo que los otros digan de ella iba dando voces detrás de ellos. Si hay que hacer algo para que Dios nos escuche, hay que hacerlo. Vemos David como los salmos son las oraciones de David. Y ahí vemos muchas veces cómo David le reclama a Dios, le exige a Dios, le dice, sálvame, sácame de este pozo. Y ahí, aquí tenemos a una mujer que va detrás de Jesús diciendo, Señor, socórreme. Y está postrada y está totalmente esperando la respuesta de Dios, pero al mismo tiempo no está nada más, o sea, no es solamente que Dios le dijo, tienes una gran fe, pero no has hecho nada. No, ella tenía una gran fe y estaba haciendo muy insistente para que Jesús la sanara a su hija. Entonces, así como tiene esa gran fe, nuestra fe, como dijo Santiago, debe de ir soportada por obras. Entonces, una fe sin obras es muerta. Entonces, si mi fe, por más grande que sea, no está soportada o no se puede ver en obras, toda la fe que tengas es muerta. Pero aún así, si tienes un granito de fe y en base a ese granito de fe actúas, ahí estás mostrando tu fe. Un ejemplo que siempre cuando hablamos de fe,
es algo como muy lógico y muy fácil de asimilar. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe y voy a orar para que llueva. Y al salir de la casa no llevan paraguas. Entonces, eso es mucha fe, y por más fe que tengan, si no actúan en base a lo que están pidiendo en fe, no se va a llevar a cabo, porque una fe sin obras es muerta. Si oras para que llueva, lleva un paraguas para que no te mojes. No puedes estar pidiendo en fe que Dios haga algo y tú actuando en otro sentido. No puedes estar pidiéndole, ay Dios, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Y tú, pues sí, pero no quiero trabajar, lo que necesito es dinero, no trabajo. Entonces, Dios te está proveyendo trabajo para proveerte dinero. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que, no, yo tengo mucha fe en que Dios va a solucionar este problema. Y te pregunto, ¿y qué estás haciendo para solucionar tu problema? Orando, hermano, orando. Me fascina mucho el versículo que dice, que está en el versículo donde Moisés estaba con todo el pueblo, adelante estaba el mar y venía Israel detrás de ellos, y le dice al pueblo, Dios va a hacer grandes milagros, no se preocupen. Y se da vuelta a Moisés y le dice a Jesús, le dice a Dios, le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Entonces llega un punto donde nosotros ya para qué, bueno, siempre hay que seguir orando, pero Dios en ese momento ya no quiere que sigas orando. Lo que Dios quiere es que comiences a marchar. Mientras tú estás marchando, puedes ir orando, pero mientras, no estoy así como, ay, sí, ¿qué estás haciendo? No, estoy orando. Tienes que estar haciendo algo para que Dios vea que está respaldando tu fe con obras. Así como esta mujer respaldó con muchas obras, con mucha insistencia, con mucha perseverancia, toda su fe. Entonces ahí, a través de sus obras y Dios viendo el corazón de ella, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Imagínense qué bonito oír estas palabras de Dios. Que Dios nos vea a cada uno de nosotros y le diga, oh mujer, oh hombre, ¿verdad? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ese debería de ser nuestro objetivo, y ese debería de ser nuestra meta a alcanzar. Pero para que Dios nos pueda decir esto, tenemos que estar cerca de su palabra, tenemos que estar cerca de Él, tenemos que tener, de ser de un mismo pensar con Él, porque si sabemos que si pedimos las cosas fuera de su voluntad, Él no las va a hacer. Pero si pedimos las cosas dentro de su voluntad, Él sí nos las va a dar. Entonces, definitivamente, esta mujer estaba pidiendo dentro de la voluntad de Dios, y Jesús sabía qué era lo que ella quería en su corazón, porque no le dijo, sí, que el demonio salga de la niña, sino le digo, hágase como tú, como quieres. Entonces, esa es nuestro reto, ese es nuestro objetivo a alcanzar, escuchar de Dios estas palabras que nos diga, hágase contigo como quieres. Pero para escuchar esas palabras tenemos que estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? ¿Algo más que hayan aprendido sobre la mujer sirofenicia? De verdad es un gran... bueno, ¿alguien más iba a decir? Sí, yo quería decir con respecto a esta mujer que
creo que no solamente, como usted decía, ¿no? Que algo más tenía que hacer la persona. Creo que Dios hace todo lo que nosotros no podemos, pero lo que sí podemos, tenemos que hacer igual al 100%. Ujú. Y en este caso, la mujer fue a buscar, ¿no? Fue en pos de Jesús, no solo lo buscó, sino que seguía pidiendo, ¿no? Me imagino clamando a voz en cuello, pidiendo a Ujú. Jesús que le escuchara. Pero a pesar de que ella se estaba esforzando, estaba haciendo su parte, también Jesús como que tal vez escuchar de Jesús que no era para ella la bendición o el beneficio, y ella no se quedó con esa respuesta, ¿no? Desanimada, desalentada, no, sino que ella puso encima de todo, se impuso y dijo, tuvo una salida, ¿no? Y aún, ¿no? Aún de las migajas, y era como que fue realmente, ella estaba poniendo todo de su parte, ¿no? Entonces creo que ese es algo que para mí es un gran ejemplo, que algunas veces de pronto uno puede estar orando, pidiendo a Dios por una bendición o por algo que uno necesite, y de pronto uno encuentra obstáculos o dificultades, uno puede ver ciertas cosas que parece que no va a funcionar y uno se desanima, ¿no? Y esta Ujú. mujer no tuvo esa actitud, sino que por encima de todo estaba actuando, poniendo de su parte y creyendo que Dios realmente, obviamente ella sabía y conocía en ese tiempo lo que Jesús estaba haciendo, y ella entendía que realmente Dios sí podía Jesús hacerle, digamos, darle esa bendición que ella estaba pidiendo, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros también tal vez podamos estar orando y cuando no vemos la respuesta, de repente, como nosotros esperamos, y obviamente el tiempo nuestro no es el de Dios, y entonces tal vez podamos tener ese desánimo, ¿no? Y eso es lo que yo pude tal vez reafirmar en la historia de esta Ujú. mujer. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Feliciana. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a orar yo y ya luego nos tomamos una foto. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos cuidas y nos bendices, Señor. Gracias porque tú has dejado a estas grandes mujeres de fe, Señor, para que aprendamos de sus historias, para que aprendamos más de ti, Señor. Pero para todo esto es necesario que nosotros lo apliquemos y lo llevemos a la práctica, Señor. No sirve de nada conocer estos pasajes, Señor, si no los aplicamos. Te pido que nos ayudes en esta semana, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor, a vivir por fe, Señor, a mantenernos perseverantes en alguna petición que tengamos, Señor. Debemos de mantenernos y permanecer perseverantes en las oraciones, Señor, no solamente cuando ya es algo súper de emergencia para nosotros, Señor, sino todo el momento, todo tiempo, Señor, estar dependiendo de ti, Señor, y estar orando, Señor, estar permaneciendo en oración. Te pido que nos ayudes a acercarnos cada vez más a ti, Señor, a ser como tú en esta semana que viene, Señor, en esta semana que hoy iniciamos. Te pido que nos des mucha sabiduría, Señor, para saber guiarnos y para poder llevar a cabo, poner en práctica, Señor, nuestra fe, Señor. Que tú puedas ver y que sea para ti que lo hagamos, Señor. Que tú puedas ver nuestra fe a través de las obras que nosotros hacemos. Señor, te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta semana, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por todas Amén. las participaciones y todo que enriquecen mucho esta clase. Ok, mis hermanos, entonces ahora los que gusten pueden abrir su cámara para tomarnos la foto y ahí hay que darse la última peinadita y todo para que salgan súper guapos y guapas. Ok, voy a tomar la foto a la 1,
a las 2 y a las 3. Perfecto, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por todas sus participaciones y apoyos que dan a la clase. Y saludos y que tengan una muy bendecida semana.